Sí. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos. Buenos días. De parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la Casa Cultural Ramón, es un gusto tenerlos aquí con nosotros en este, es impresionante, 9º ciclo ya de discusión sobre el patrimonio que hemos denominado desde hace rato ya Desnudando el Patrimonio, ¿no? Un apelativo que a veces causa sorpresa por lo paradójico, pero que bueno, se trata precisamente de eso, entre desnudar de la duda al término del patrimonio y al concepto del patrimonio y cuestionarnos a nosotros mismos de manera directa sobre qué entendemos por ello y qué queremos hacer con ello, que es quizá más importante, sobre todo en un país como el nuestro, que sus diversos tipos de patrimonio, en el que sus diversos tipos de patrimonio, sean materiales o inmateriales, sufren constantes agresiones, ¿verdad? Prácticamente diarias, lamentablemente. Para hoy hemos tenido el honor de que tenemos el honor de que nos acompañen una serie de panelistas de lujo, realmente, y ya verán ustedes por qué y cómo es que están acá con nosotros. En primer lugar tenemos al fotógrafo documental, editor y productor audiovisual Pablo Cambronero, que está aquí a mi inmediata izquierda. Tengo la serie, el honor de conocer el trabajo de Pablo desde hace varios años, pero recientemente lo que terminó de convencernos de que tenía que estar aquí, así con imperativo, estaba obligado a estar aquí con nosotros, de alguna u otra manera lo íbamos a traer si no venía. Es un magnífico trabajo que presentó en la Galería 01 de San José, aquí muy cerquita, sobre San José, simplemente. El San José de las calles, el San José que nadie quiere ver, el San José del trabajo, pero también el de la diversión, el San José sucio, pero también todos los diversos tipos de San José que hay, el San José de los buses, el San José de los buses transpirados y llenos de vapor en las ventanas, el San José ese que muchas veces, casi siempre, no vivimos y que por eso despreciamos. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también el arquitecto Luis Fernando López Gómez, que es ingeniero en proyectos del Departamento de Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia y que nos va a compartir sobre un proyecto que nos impactó muchísimo cuando tuvimos oportunidad de saber de él y de conocer un poquito de él, que es el que tiene que ver con la iluminación de algunos sitios arquitectónicos importantes de Heredia. Ese tipo de trabajos que impactan el patrimonio porque precisamente impactan en la ciudadanía de maneras relativamente sencillas, pero ya veremos si él nos compartirá la complejidad que hay detrás de todo ese trabajo, por supuesto. En tercer lugar, tenemos a la periodista y narradora oral costarricense Ana Coralia Fernández. Buenos días. Ella es periodista por la Universidad de Costa Rica
y tiene una destacada labor en revistas y proyectos educativos muy distintos, y en particular en algunos infantiles que algunos recordarán. Ayer fue Día del Niño, no en balde, Tambor y la emisora infantil Colorín, por ejemplo, que fueron muy importantes para un par de generaciones en Costa Rica. Pero en los últimos meses ha estado escribiendo con una frescura y una pluma verdaderamente riquísima, que yo le conocía oralmente, pero no vamos por escrito. Se abusó. ¡Qué belleza! Y nos ha estado compartiendo vivencias, cuestiones cotidianas en la nación. Y esas cuestiones cotidianas, esas vivencias, son también patrimonio, son también patrimoniales. Esos recuerdos de niñez, ese viajar en bus que es tan incómodo a veces y que ella nos lo presenta con un carácter lúdico impresionante. El simple hecho de pasear los perros en una ciudad donde no hay aceras, etc. Vamos, son consideraciones que tienen que ver directamente con el patrimonio y con ese patrimonio hoy, que es el que queremos traer aquí. Muchas gracias, Ana Coralla, por acompañarnos. Gracias. Y por último, tenemos, en el orden, nada más. Que no hay menosprecio alguno. Tenemos al arquitecto José Pablo Bulgarelli, que es profesor e investigador de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC, de la que es egresado, tiene una maestría en gerencia de proyectos con énfasis en construcción, y nos presentará el gemelo digital como herramienta de gestión del plan de conservación programada del Teatro Nacional de Costa Rica. Les recomiendo, si alguien no puede quedarse hasta el final por alguna razón, que procure quedarse, porque esto que José Pablo nos va a compartir es realmente una herramienta revolucionaria. Hoy se habla mucho, perdonen que lo diga así, se habla mucha paja con respecto a las herramientas digitales y demás, pero esto sí es una herramienta y esto sí es revolucionario, y además dirigido a uno de nuestros más queridos patrimonios tangibles, que es el Teatro Nacional. Y vale la pena verlo, y estando en manos de uno de sus responsables, desentrañar qué es eso del gemelo, ¿verdad? Y con eso, pues, vamos a dar inicio. No me voy a presentar, pero yo soy Andrés Fernández, pero es que yo soy muy conocido. Entonces, ¿verdad? Con eso vamos a dar inicio a insisto, este noveno ciclo, que nos llena profundamente de alegría, pero sobre todo de orgullo, porque han sido ya casi una década de trabajo constante, de invitados de lujo y de gente maravillosa que ha venido a compartir con nosotros diversos aspectos del patrimonio. Hoy, insisto, es el patrimonio hoy lo que queremos conversar. ¿Qué está pasando? ¿Y qué otras formas de patrimonio hay por ahí que no hemos captado, que no las tenemos en el radar? Bueno, precisamente para eso, a él, que es un especialista en la imagen de eso que está pasando en nuestra ciudad, un poco por todas partes, le doy la palabra entonces a Pablo Carbonero. Hola. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos todas las personas. Yo en realidad lo que voy a intentar hacer es como una especie de invitación a que eventualmente vayan a ver la expo. Es en un lugar que se llama 01, que es Avenida 1, calle 0, 25 metros oeste de la entrada trasera de la Universal. Esa es la dirección más precisa. Ahí hay una puertita pequeña y es un lugar esquinero en el segundo piso. Está abierto de lunes a sábado, más o menos de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Invitadísimos, por favor, tómenlo en cuenta. Es importante también que lo que yo diga hoy de alguna manera lo complementen o lo triangulen con asistir a la expo, porque bueno, aquí hay unas imágenes, pero no, por supuesto no es lo mismo.
San José, o mi expo en general, y mucha parte de mi trabajo fotográfico, que está basado en San José, tiene una raíz y un origen completamente emocional relacionado con las casas de mis abuelas, que son una en Barrio Luján y la otra en Barrio Vasconia, que es un barricito pequeño que está como entre Plaza Víquez y la clínica Carlos Durán. Yo crecí ahí, ese fue siempre mi barrio. Yo soy hijo único, entonces también toda la vida mis papás trabajaron y siempre me depositaron en la casa de mis abuelos, donde no solo era un lugar de encuentro, sino también era un lugar donde yo reafirmaba que para mí y desde mi privilegio, San José siempre ha sido un lugar seguro. No solo porque hay amor y porque había cuido y comidita y un montón de cosas que dan las abuelas, sino también porque mi familia es una familia 100% josefina. Es una familia en general de clase obrera, que la mayoría estudiaron en el Liceo Costa Rica, en el Señoritas, en el Seminario, en el Rosario, en la Escuela Chile, en la Escuela Perú, Italia Madrigal. Mi mamá trabajó en el INS toda la vida, mi abuelo en el MOP, el otro abuelo en el ICE. Entonces, como que por todos lados uno, ¿verdad? Como que uno crece sin darse cuenta que está en un lugar que después es que le va poniendo las etiquetas, ¿verdad? De capital, de ciudad principal, de, no sé, donde están los museos, donde está el teatro, donde huele mal, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, donde es peligroso, donde no es peligroso, donde sí, etcétera. Esto se lo digo porque también la expo, si la van a ver que yo no para nada me estoy extralimitando, sino que son unos caminos que yo he conocido desde siempre y, ¿verdad? Yo en mi cabeza no está para nada como ir a lugares o donde no soy bienvenido y donde no conozco, ¿verdad? También esta expo es un resultado de los trillos que yo he hecho toda la vida, ¿verdad? De ir y venir, de ir a visitar a mi abuela, de volverme. Ahí ustedes van a ver fotos de hace 20 años y todo ese periodo, ¿verdad? O sea, como hasta la actualidad. Yo la verdad es que he sido, a mí, independientemente de unos conceptos que yo obviamente de alguna manera respeto y de alguna manera no, definitivamente están en mi cerebro, porque los cerebros de todas las personas están programadas de esa manera, pero los conceptos como, digamos que eurocentristas o gringocentristas para enfrentarme a las cosas, yo trato de no tomarlos demasiado en cuenta, aunque es imposible no hacerlo, pero trato como de alejarme un poco y no basar esta expo como en bonito y feo, bueno o malo, primer lugar, segundo lugar, ¿verdad? Esas cosas que en realidad yo siento como que nuestro contexto nos obliga a pensarlo de otra manera, a enfrentarnos a la ciudad de otra manera. O sea, efectivamente, si uno viene a San José, uno puede ir a museos hermosos y uno puede caminar por la avenida central y también se va a enfrentar con la triste violencia, digamos, de que hay más de 3.000 personas en condición de calle. Eso es inevitable, vivimos en un país desigual y por lo tanto no podemos pretender que en una zona de la ciudad no haya tristeza, pobreza, etcétera, ¿verdad? Creo que es un poco iluso de nosotros pensar que uno puede ir a un lugar y que esté perfecto e impecable si el país se está yendo por un hueco. Dicho eso, la expo está construida de tal manera, ahí se están pasando algunas fotos, son muchísimas fotos, y eso, la intención que yo tengo con eso, 100% es que el recorrido que Andrés hizo
sea distinto al que podrías hacer vos, o usted, o usted. Es imposible ver la expo en un orden específico. No hay manera, es imposible, ¿verdad? Es un poco como visitar una ciudad, ¿verdad? Uno cuando visita una ciudad, uno camina por una calle, no camina por la otra y no pasa nada, ¿verdad? Lo que te lo perdiste. En ese momento pasó una paloma y no viste, no sé, un charco o alguna cosa, ¿verdad? O sea, como que también a mí me interesa mucho que el interés, su interés o su desinterés por la ciudad influya a la hora de ver la expo, su amor o su odio por la ciudad influya a la hora de ver la expo, su conocimiento o desconocimiento de la ciudad también influya, ¿verdad? O sea, que sea una cosa más... yo no quería como hacer una especie de... como un statement, ¿verdad? De estas 10 fotos son San José, sino todo lo contrario, ¿verdad? Yo quería que la gente como que hiciera un recorrido, que se quedara con algunas cosas, con otras no. Si usted va 5 minutos es diferente a si se queda 1 hora. Si yo estoy y conversamos, eso va a influir de alguna manera. Si su estado de ánimo, las experiencias que usted ha tenido en San José, ¿verdad? Si usted la ha pasado bien, si se ha tomado una cerveza, si sale a tomar café, si un día lo asaltaron, si sos una persona, ¿verdad? Porque también esta expo obviamente responde a quien yo soy, y yo soy una persona, y todo esto lo voy a decir entre comillas porque realmente no me parece importante, pero sí es importante para explicar lo que quiero decir. Esta expo la hice yo, que soy una persona, entre comillas, insisto, de San José, blanco, costarricense, heterosexual, ¿verdad? Todo muy entre comillas, porque esos conceptos a mí me parece que cada vez son más grises y más absurdos. Lo que quiero decir con esto es que si yo fuera una persona, un migrante nicaragüense, por ejemplo, esto sería imposible de hacerlo así, ¿verdad? Porque la percepción que también la gente tiene de uno es otra cosa. Si yo fuera una mujer que se enfrenta todos los días al acoso y se enfrenta todos los días a las agresiones de todo tipo que se dan en la calle, también esta expo sería diferente, ¿verdad? Entonces, a mí me parece importante que la gente también la vea con esa cuota, digamos, de relax, ¿verdad? De relajamiento, que no te tiene que gustar. No tiene que gustarle todo, no tiene que ser impecable, no tiene que ser extremadamente limpio, ni extremadamente cara, ni extremadamente nada, sino que es lo que es el resultado de mi amor-odio por la ciudad, de haber crecido aquí, de visitar a mis abuelas, de esto, de lo otro. Y nada, la fotografía, hablando del patrimonio, es fundamental. Ahora, y creo que voy a decir las nuevas generaciones, pero en realidad somos todas las personas que estamos cayendo, bueno, no todas, yo no, pero somos casi todas las personas las que estamos cayendo en esta cosa de no imprimir nuestras fotos, ¿verdad? De dejarlas para siempre en el teléfono, de dejarlas para siempre en el disco duro, en la computadora, y las fotos digitales, si no se imprimen, no existen. Si a ustedes se le pierde el teléfono, si un día iCloud decide cerrar para siempre, o el Drive decide cerrar para siempre, ahí se va su sobrinito, ahí se va su mascota, ahí se va el arreglo de la casa, el antes y el después, ahí se va la última foto de su abuelita, ahí se va, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo, con mucha vehemencia, los invito a de vez en cuando imprimir unas cuantas fotos, guardarlas en una cajita, imprimir 10 fotos, eso es barato, no es caro, no es difícil, guardarlas en una cajita, imprimir 10 más en enero, después en febrero, después en junio o en julio, y así cuando se van a pasar de casa se pasan con su cajita de fotos. Ahí no solo hay recuerdos, ¿verdad? Ahí también hay un montón de historias inconclusas, un montón de obviamente hay recuerdos tristes, felices. También yo, por ejemplo, insisto, yo era hijo único, entonces uno de mis juegos cuando yo era niño era ver los árboles familiares de mi familia,
que estaban en perfecto estado, y yo le decía a mi abuela, me presta el álbum, y mi abuela, no, qué hermano, otra vez quiere ver este álbum, que ya se lo sabe de memoria este chiquillo, y yo otra vez viendo ahí, y ¿verdad? Yo realmente viajaba en el tiempo, viendo la casa en la que yo estaba ahí con mi abuela jugando mientras ella hacía oficio, la casa 50 años antes, cómo ha cambiado, el árbol que ya creció, una parte que ya no existe, ¿verdad? Como el barrio, la casa de la par que no existe, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas que al final lo terminan a uno atando a un lugar, y si uno conoce ese lugar más, pues obviamente lo cuida, lo quiere más, ¿verdad? O sea, genera una relación emocional, no solo transitoria. Pero además las fotos también le permiten a uno ver fenotipos, y uno identifica en las fotos antiguas como, mira, en los pómulos de mi abuelo joven son los mismos pómulos de mi mamá, y son el mismo tipo de ojo mío, etcétera, etcétera, y ahí uno se reconoce, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera, es un patrimonio personal. Y absolutamente todas las personas, todas, sin excepción, tenemos una historia increíble y maravillosa y digna de fotografiar, de contar, aunque su vida sea estar en el sillón viendo Netflix. Ahí hay una historia que contar, eso significa algo, hay un montón de cosas pasando en su cabeza, ¿verdad? Hay un mito alrededor de la fotografía que tiene que ver con que para fotografiar se necesita lo épico. Eso es falso, eso no es así. O sea, uno puede empezar por uno mismo, uno puede empezar por la casa, por la calle, por el barrio, por la comunidad, y ir haciendo, ¿verdad? Ir alejándose si uno lo que quiere es como seguir abarcando más espacio, pero dentro de uno hay un montón de lugares y lugares imaginados y lugares reales para fotografiar y para visitar, ¿verdad? Entonces, es más o menos eso. Ojalá puedan ir a la expo, están invitadísimos, me pueden escribir o pueden llegar. Ahí van a ver... ¿Puedes repetir la dirección? Sí, la dirección es Avenida 1, Calle 0. Eso es la manera más fácil, es 25 metros oeste de la entrada trasera de la Universal. Galería 01, sí. También la dirección puede ser 100 metros este del Correo, o 100 metros norte de la Iglesia del Carmen, o 200 metros sur, o 200 metros norte de Melico Salazar. Es ahí como cualquiera de esos de ahí, por si alguien, dependiendo de donde venga. Ahí ustedes van a ver en la expo que hay una de las paredes, son 4 paredes. Una está muy relacionada con mis recuerdos, digamos, como familiares, barriales, como de una especie de San José viejo, por lo menos en mi cabeza. La pared del fondo tiene que ver más como con la avenida central y lo que es el centro-centro, digamos, por decirlo de alguna manera. La pared de la derecha es una cosa más relacionada con San José Nuevo, más joven, más diverso, un poco como más psicodélico. Ahí yo meto como Zapote también por ser un lugar de fiesta y de encuentro, ¿verdad? Donde de alguna manera todos en algún momento de nuestra vida nos hemos visto, espero. Y luego hay una parte también blanco y negro que es más un regalo dentro de la misma expo, un regalo para mí mismo. Porque, ¿por qué no? ¿Verdad? Básicamente, también no siempre uno tiene la oportunidad de hacer una expo con luz verde, haciendo lo que a uno le da la gana, y también yo hice la expo que yo quería ver, ¿verdad? Como un poco, es un poco como eso. Nada, eso sería. Personalmente les recomiendo en efecto que vayan a ver la expo. Ya vieron que están todas las direcciones posibles, solo faltó, dice Roberto Villalobos, de arriba abajo o de abajo arriba, pero ahí hay un eje también, un axis mundi, ¿no? Que de manera que si tienen un ascensor al cielo pueden llegar, no se preocupen por eso. Muchísimas gracias, Pablo, por
por tu exposición tan rica, tan clara, tan vivencial de ese San José, que es lo que está en la exposición. De paso, si alguien no conoce San José, también debería ser materia obligatoria. Estuvimos muy bien con el tiempo, mantengámonos ahí, en los 10 minutos como máximo, por favor. Luis Fernando López, por favor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Es un honor para mí de parte de la Municipalidad de Heredia estar por acá presentes, conversando y hablando un poco de forma amena de lo que estamos haciendo, de lo que se ha estado logrando en el centro de Heredia. No sé si hay heredianos por acá. Hay varios. Pero bueno, si se han dado cuenta, tal vez los que andan más por Heredia notarán que desde enero para acá implementamos algo que es la iluminación de fachadas en edificios patrimoniales. Ahorita tenemos solo 5 edificios de los 20 y tantos que hay en Heredia 21, pero tenemos, para entrar ahí en contexto, desde inicios hace unos 3-4 años estamos trabajando en un proyecto, en una iniciativa pues, del gobierno local que se llama Heredia Vive y Descubre, porque ahorita conversábamos de algunos aspectos sobre San José y comentábamos también por acá de que fuera de San José vemos los que llamamos ciudades dormitorio. Y en Heredia está ocurriendo algo que yo sé que en otras ciudades también del GAN está pasando, y es que los centros de ciudad se están descuidando y se están dejando de lado para vivir, solo para ir a hacer compras, para ir al comercio, para ir a instituciones. Y eso nos está afectando desde ya y nos va a afectar más si no tomamos acción. Y con esa misma línea conversábamos en uno de estos grupos de trabajo, en los equipos técnicos, de qué podemos hacer para mejorar eso, para cambiar esa perspectiva del centro de Heredia y dejar ese de que voy a ir a comprar, pero ¿a dónde voy? Ya se me voy para el centro comercial, no voy a decir marcas, voy para el mall. Y dejamos de apoyar ese comercio local, esas tiendas del tío de tal persona, del primo del otro, esas pasamanerías, el cerrajero del pueblo, que ¿verdad? Ahora prácticamente lo encontramos en malls, los centros comerciales, y estamos dejando de lado el centro de ciudad. Y con ello estamos dejando de lado el patrimonio que también encontramos ahí. En Heredia, como les decía, tenemos varios edificios. Y hablábamos, cuando veíamos esto, de un proyecto que también viene amarrado de esto, y ya casi les vamos a mostrar por ahí, un segundito. No se emocionen por ahí. Y es un proyecto de un bulevar, que esto ha sido polémico en cierto sentido porque se ha politizado, pero técnicamente sí se requiere en la ciudad un espacio para caminar. Qué mejor ejemplo que San José, perdón que lo diga, porque hablar, se puede caminar tranquilo sin el temor de que se nos vaya el carro. En Heredia tenemos un dicho, no he escuchado tal vez los que no son heredianos. Heredia por una vía calle, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque las aceras son súper angostas. Tiene otra razón de ahí que es para otra conversación. Pero a raíz de esto, Heredia también se ha convertido en más sucio, más contaminado. De hecho, la Universidad Nacional nos ha apoyado en ciertos estudios donde la calidad del aire no es la mejor. Faltan árboles, efectivamente, estamos trabajando en eso. Y hablamos en una frase hace 2 años que es de que la iluminación patrimonial, traída por acá, no es solo luz sobre muros, es luz sobre nuestra memoria colectiva y sobre la identidad que compartimos como costarricenses. Cayendo ya más en el centro en el centro histórico que tenemos, en 400 metros, hablar solo de 400 metros, resulta que tenemos agrupados 10 edificios patrimoniales, 10 edificios ya con declaratoria. Por ahí podemos nombrar la parroquia, el kiosco y la fuente del Parque Central Nicolás Ulloa, la antigua República Argentina, ahora Centro Cultural Mardengo, antigua Gobernación, la Casa de Don Domingo, puedo seguir nombrando varios. Y para conformar este bulevar, dentro de los talleres de participación ciudadana, nos topamos personas que llegaban, mujeres, que nos decían: es que yo paso por el centro del Parque Central a las 6, que salgo del local, y yo paso soplada, me llaman, que Dios guarde, me quedo un ratito porque me da miedo, es muy oscuro, no me invita a quedarme, no me invita a estar ahí a compartir. Pero también escuchamos señores mayores que nos contaban: bueno, sí, qué lástima que el parque se ha perdido ese sentido que tenía hace años, donde dicen que
Llegaban los hombres de un lado y las mujeres del otro lado, y por ahí se cruzaban en ciertos ratos, se echaban miradillas y de ahí salieron muchas familias, ¿verdad? Y entonces pensábamos ahí los técnicos cómo hacer para empezar a rescatar ese centro histórico, ese pequeñito centro histórico que tenemos en Heredia, y de ahí nace este proyecto. Decíamos, bueno, tenemos los edificios patrimoniales, pero ¿qué más hacemos? Viene una política de turismo, una política de cultura, las dos se logran concretar en la municipalidad, y de ahí empezamos con diferentes acciones. Sabíamos que teníamos un patrimonio que se veía como algo estático, congelado en el tiempo, que la gente sabía que sí es un edificio antiguo, viejo, pero ¿y qué? A nadie le llamaba mucho la atención, pasábamos directo, vamos para el trabajo, vamos a tomar el bus y listo. No estaba integrado plenamente en la dinámica urbana ni en la identidad contemporánea de los heredianos, y eso lo hablo con el día a día. Sí, yo sé que ya está el edificio de la antigua gobernación, pero ¿qué historia tienen? No sé, no me interesa. Entonces, ¿cómo hacer que desde el más chiquitito hasta el más adulto podamos conectar en la colectividad de lo que hacemos diariamente para que esos espacios cobren vida y el espacio urbano, que es lo que mucho se ha perdido, sea recuperado y sea apropiado por todos nosotros, por los heredianos, tanto la persona que vive ahí como el turista, que ahora tenemos una visitación enorme de turistas, eso está pasando en Heredia, como los de vecinos cantones, porque Heredia es cabecera de la provincia también. Y a raíz de eso surge este proyecto, entonces si gusta podemos poner el video. Así es como nace la iluminación de fachadas de edificios patrimoniales, que es un esfuerzo que buscó no solo embellecer, ahí mientras voy hablando ustedes pueden ir viendo este video, no solo embellecer, sino reactivar cultural y socialmente el corazón histórico de la ciudad. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, vamos a seleccionar varios edificios. Empecemos de lo más sencillo a lo más complejo. Heredia, la municipalidad, tiene en su dominio varios edificios patrimoniales, entonces empecemos por la casa. Si queremos ordenar afuera, empecemos por ordenar la casa. Entonces tomamos 5 edificios, de los 5 y 4 ya declarados, hay otro que estamos pidiendo la declaratoria, que es el Palacio Municipal, que fueron los que se decidieron para hacer esta inversión. Y próximamente, quiero anunciar acá, ya estamos trabajando para poder iluminar 2 edificios más, que va a ser el Liceo de Heredia, la antigua escuela normal, ¿verdad? Que también es importante, no solo para Heredia, y la Casa de la Cultura Alfredo González Flores, que es otro lugar importantísimo. Utilizamos un sistema de tecnología LED de bajo consumo, respetuoso obviamente con la estructura y el entorno de esto. Además, la iluminación fue diseñada para resaltar esos detallitos, todo lo que vemos de esos edificios que a veces pasamos directo, que ustedes empiezan a ver ahí como a partir de las 5:45, que ya va cayendo la noche, los edificios, en vez de dormir, empiezan a cobrar vidas en la noche para la ciudad. Ahí ven, ese es el Centro Cultural Mardengo, ese es un bulevar que tenemos ahí, que tiene 4 edificios patrimoniales. La gestión institucional, bueno, fue un esfuerzo conjunto entre las unidades de cultura, de turismo y de inversión pública de la municipalidad, obviamente apoyado por la gestión de la alcaldía. El proyecto se ejecutó una primera etapa, íbamos un edificio uno por uno para que no vaya a haber impacto, digamos, mucho trabajo. Y ahorita no lo traje por acá porque se los quiero dejar de tarea, pero si pueden durante este mes dense la oportunidad de visitar el centro histórico de Heredia. ¿Por qué? Ojalá en la tarde, como en la tarde-noche, porque los edificios están celebrando el mes patrio, con los colores blanco, azul y rojo. Todo esto funciona para que el lugar cobre vida. Cada vez que cambiamos por una efeméride no lo hacemos a diario, porque tampoco la idea es perder ese sentido original de la riqueza histórica y patrimonial del edificio, celebrando todo lo que nos ocurra, ¿verdad? Pero sí, en ciertas efemérides muy específicas, los edificios cambian de color para que conmemorar esto. El Día de los Parques Nacionales, por ejemplo, estuvieron iluminados de verde. El Día del Mundial del Agua, hicieron diferentes trabajos en la municipalidad de recolección de basuras, limpieza de ríos y demás, y en la noche los edificios de color azul. Y ahorita que están ya con los colores blanco, azul y rojo. ¿Qué logramos con todo esto?
Bueno, primero, la reapropiación ciudadana. Hoy las familias y los visitantes gozan de un centro histórico más bonito, más acogedor, más para ir a sentarme, a hablar con un amigo o a marcar con la chiquilla o el chiquillo al frente de un edificio patrimonial que tiene una historia, y esa historia puede ser parte de mi historia también. Un impacto turístico y económico. Claramente, a raíz de esto, se abrió una oficina de turismo justamente donde está el Fortín. Por si ustedes no lo sabían, ahora pueden subir al Fortín. Está abierto al público, es gratis, de martes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hay una compañera encargada que ya les da la inducción, pueden subir, está en perfecto estado, van a ver lo lindo que es. Más identidad y orgullo local. La iluminación que hizo vino a despertar justamente un sentimiento de pertenencia ahora de los heredianos, tanto así que cuando ganó Heredia, adivinen qué pasó. Se iluminaron rojo y amarillo. En el centro histórico, ustedes no saben cómo estaba eso de gente, la gente como loco. Y pregunten si se dañó uno solo de estos edificios. Todo el mundo cuidó los edificios. Cosa que antes hemos tenido siempre problemas de vandalismo, que se dan ciertos puntos y se han presentado otros temas de vandalismo en otros, pero no han tocado los edificios patrimoniales, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso está también levantando ahí el tema del orgullo local, por así decirlo. Y como último punto también, eso es un modelo replicable. Esto ojalá no se pide solo en Heredia, ojalá se pueda hacer en otros lados. Cartago ya lo está haciendo, como buen ejemplo. En la ruina de Santiago Costa también, y en la municipalidad, que por ahí vi también la fachada. Sé que Links por ahí tenía un interés, porque ahí nos habían comentado que también querían hacerlo con la fachada. No sé cómo ya esto, pero esto es replicable y la idea es para seguirlo repitiendo en todos lados que podamos para levantar esto. Hablábamos de que bueno, estamos en un lugar con una riqueza histórica y cultural increíble, aunque Barremón es una zona muy bonita. Yo decía, hace un rato hablaba por acá con la compañera, yo decía así, en San José mucha gente hemos escuchado el mito de que este San José, pero dice, no, es que cómo nos falta conocer San José. Como dicen, no conoces San José de noche, ¿verdad? No conoce. Y ahora una reflexión crítica que traía por acá, la sostenibilidad a largo plazo, ¿cómo se logra, verdad? Porque sí es una inversión cara, vamos, entre comillas, porque al final se retribuye la parte económica en todo lo que atrae turismo, cultura y demás, pero eso está, para que no se nos quedara de lado, lo tuvimos dentro del plan de desarrollo municipal, de mediano y largo plazo, de tal forma que uno de los parámetros de este plan es mantener el patrimonio en óptimas condiciones. Eso quiere decir que todos los años tiene mantenimiento. No vamos a esperar a que se nos caiga el patrimonio para ver cuánto nos cuesta restaurarlo por completo, va a salir más caro. Participación ciudadana, el hecho de que ahora tenemos una agenda cultural más amplia, tenemos Turisteando por Heredia, que es gratuito en ciertas épocas del año, entonces se visitan ciertos edificios, se visita el mercado, se visita incluso hasta el cementerio, con toda la historia que hay en el cementerio de Heredia. Tenemos el tema de tecnología y cultura, y el patrimonio, para ser realmente vivo, yo creo que tiene que ser cuestionado, reinterpretado y compartido. Este ciclo de discusiones creo que es precisamente ese espacio para eso, para incomodarnos un poquito de lo cotidiano, de lo que hacemos siempre, y cuando pasemos frente a un edificio patrimonial en una ciudad, detenernos, respirar, porque a veces andamos en carreras, que tengo que llegar a hacer esto, o me está esperando alguien, pero apreciemos lo que tenemos al frente, ¿verdad? Como con lo de Pablo, yo decía, a veces una foto también, en el comedor municipal, hace poco se tuvo que remodelar, estaba fatal, decidimos también poner unas fotos de unos edificios patrimoniales, y todo el mundo el día que entró fue como ver las fotos. ¿Y qué diferencia hay cuando uno puede ver una foto enmarcada en una pared a tenerla en el celular? Completamente de acuerdo, porque se siente usted, como que usted viaja en el tiempo a ese lugar, en ese espacio, usted se visualiza ahí y algo le transmite esa fotografía. Y todo eso es parte de eso que estamos viviendo por allá. Quiero cerrar también retomando la idea inicial de que cada edificio iluminado es más que una fachada embellecida, en realidad es una página viva de nuestra historia que hoy podemos leer también de noche. Muchas gracias.
Fernando, por su bella exposición sobre la experiencia herediana. Me consta lo de la oficina de turismo. Recientemente me contactaron ahí, tuve la oportunidad de colaborar con ellos con alguna información importante sobre algunos de los edificios, de manera que es un esfuerzo que va más allá de la iluminación y que ojalá sea replicado, ¿verdad?, por otras municipalidades de distintas escalas en el país. Y digo de distintas escalas porque hay distintos tipos de trabajo que se pueden hacer, hasta en la municipalidad más pequeña, tipos urbanos, hay cosas que se pueden hacer. Bien, y ojalá que así sea. Bueno, y ahora vamos por turno, y entonces le toca a Ana Coralia Fernández para que nos comparta lo que quiera. Muy buenos días a todos, ¿cómo están todos y todas? Bueno, ya me presentaron, yo también soy muy conocida. Me voy a salir de la mesa porque lo que yo hago es tradición oral y lo hago con una pasión. Yo quiero morirme haciendo esto. No soy tan experta ni tan precisa como los compañeros en denominar lo que hago en términos técnicos, pero lo que yo hago es patrimonio intangible. Porque la memoria también se hereda. Porque la memoria no solo es colectiva, sino que es una herencia. Y estamos acostumbrados a medir el éxito y a medir lo que tenemos por lo tangible. A mí no me dejaron fincas, a mí no me dejaron casas, a mí no me dejaron propiedades, a mí me dejaron muertos. Y entonces yo los cuento, porque no solamente es una forma de contarme, porque cuando uno cuenta, se cuenta, sino que también los cuento a ustedes. Y los describo, y describo esa parte de la vida que no se puede perder. La cajita de fotos. La cajita de fotos. La Muni de Heredia, que una vez me llevó a contarle cuentos a los panteoneros del cementerio municipal. Y yo trepaba en una tumba, no sé si era. Y los panteoneros así con la pala priorizada, pero bueno. Hay que abrir espacios también para la palabra. Hay que abrir espacios para la palabra. Porque nos hemos acostumbrado a padecer de las cervicales por estar aquí. ¿Y de qué sirve estar aquí si no somos capaces de ver quién está a mi lado? ¿Quién está al frente? Hablo de mis nietas. Voy a hablar de ellas de aquí hasta la 1. ¿Y quién viene detrás? Hablaba de la casa de tus abuelos. Yo también me crié en ese ámbito del Liceo de Costa Rica, de ese mismo barrio. Y entonces, hoy les traigo la siguiente historia para no comer más tiempo del que necesitamos. Cuando yo estaba chiquilla, en ese momento todos pueden hacer como coyotes. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ya eso es bullying, tampoco es cuando yo estaba chiquilla, había una cosa para... Las vacaciones duraban 3 meses. 3 meses. La ventaja es que nosotros dormíamos cuando había que dormir, comíamos cuando había que comer, y íbamos a la escuela cuando había que ir a la escuela. Hoy estamos desfasados. Hoy estamos ya celebrando Navidad. En el Día de la Madre fue en junio. En febrero fue el Día del Padre. Y andamos en una cosa desbaratada. Cuando estamos dormidos estamos pensando en la U. Cuando estamos en la U estamos pensando en ir. Y cuando estamos yendo estamos pensando en dormir. Es una cosa muy extraña. Pero bueno, 3 meses de vacaciones. 3 meses de vacaciones. Y aunque muchos de ustedes no lo hayan vivido, yo sé que de alguna manera se van a acordar. Porque la memoria también es colectiva. Como duraban 3 meses, un día la maestra ponía en la pizarra con tizas de colores: mañana, fiesta de la alegría. Traducción para las nuevas generaciones: tiza, barra de cal, pizarra, tabla de madera picada de verde o vermelho. Se borraba con una felpa y uno de saco, le decía al niño: le sacó el borrador. Hoy le echarían uno al pani por decirle a alguien que le sacó el borrador. Bueno,
uno iba de sapo y con una cajita de sedazo hacía ¡pau, pau, pau! Y se hacía una nube de polvo. Ahí se inventó Darth Vader, porque todos lo veíamos. Era terrible. Y después de eso, teníamos derecho de llegar a clases con la ropita de ir a misa. Y estaban todos los pupitres pegados a la pared con un mantelito blanco de papel periódico, una servilleta con un pirucho que adentro tenía maní, galletas siempre añejas. No era una marca. Y unos confites de este vuelo que si usted se los tragaba, veía a Dios. Y el confite no se deshacía. Era marzo y usted todavía. Y le preguntaban, ¿qué estás comiendo? El confite yo te lo vendía porque no se deshacía. A la par había una fruta rara, dura, roja. No sabía banano, no sabía guayaba, no sabía naranja. Usted le metía un mordisco. El caldo dulce uno. Era una manzana. Era como un WhatsApp del niñito, porque las manzanas solo venían en diciembre, en cajoncitos de pino con acerrín, quién sabe de dónde. Y como todos los latinoamericanos inventamos el reciclaje, nuestras abuelas agarraban el acerrín y los cajones para armar el portal. Bueno, con eso comenzaban y dábamos unas tarjetitas que decían, sea que la memoria es colectiva. Y las maestras ponían un solo verso. Ellas no se podían graduar si no se sabían ese verso. Dos rosas en el agua no se pueden marchitar. Dos amigas que se quieren. Eso es una tesis de grado. Y empezaban las vacaciones. Empezaban las vacaciones de noviembre a diciembre. San José, esa Heredia, todo el país, aquellos ventoleros, aquel verano que venía rompiendo, y nosotros, nada de vacaciones de playa o vacaciones de barrio, de jugar en la calle hasta las 8 de la noche, de venir con las mejillas coloradas, y eso, a eso me quiero referir, porque cuando entraban las clases en marzo, la niña pedía una infeliz redacción. Mis vacaciones. Ah, niña. ¿Cuáles vacaciones? Si no habíamos pasado a la esquina. Entonces una semana antes uno empezaba. La redacción. Ay, me atropellaron el camión de la basura. Me saliera un saco o algo. Para poder uno poner en la redacción. Entonces yo me iba a la casa de mi abuela, que vivía a la par de la mía. Pero llegaban mis primos, como decían ustedes, era un cerral de primos, un cerral. Y abuelita nos dejaba siempre y cuando no jugáramos en la sala, porque eran casas como estas, tal vez no un piso tan brillante ni tan pulido, pero sí muy encerado. Las casas olían a sopa de pollo, a alcanfor, a cera. Y entonces entrábamos y la casa daba miedo. Bueno, no es lo mismo esta casa ahora que a las 12 de la noche. Cuando suena el piano. Y vamos entrando al pasillo y uno sentía que se le fruncía el culillo. Porque había un montón de fotos de mis tíos y antes como nadie se hacía selfies, porque ahora ustedes se comen un granizado y ustedes, aquí casual con el granizado. Raro. Pero antes no, eran fotos muy especiales. Y los viejillos le tenían miedo a la cámara, entonces todo el mundo se tomaba fotos así. Y si usted caminaba para allá, el viejillo se le quedaba. Y si caminaba para allá, el viejillo se le quedaba. Era muy impresionante. Y tenían cruces encima, entonces uno le preguntaba a la abuela, ¿por qué esas cruces? Y ella decía con una voz tétrica, son todas las personas que se han muerto en esto. Eso ayudaba a la unión familiar, porque ni locos nos quedábamos solos. Y por eso no se jugábamos en los patios,
palo de guayaba, palo de banano, de mango, gallinas. Aquello era la República Independiente de los niños. Usted tenía hambre, se agarraba la guayaba, veía algo terrible. Peor que un gusano, medio gusano. Porque se había acabado la otra mitad. A medianoche le decía a la tía que se ponía cepol en todos los huecos del cuerpo. Esto no es un macrocito, es que así es. Lista, me bota la vaselilla. Una vaselilla para las generaciones más jóvenes es como una olla grosera con wifi. Pero llena de miaos. Entonces uno iba por aquello a terrible, al excusado del hueco que quedaba al fondo de la casa. Era como un ataúd parado de latas viejas, enrumbradas. Usted abría y ahí estaba el hueco, que no se veía el fondo, pero se sentía el olor. Y entonces se sentaba en la orilla con aquel terror, De ahí viene la costumbre de poner cosas en las paredes de los baños, porque si usted sí ve en el hueco, esas eran sus últimas palabras. Y por último venía la parte periodística del asunto. Antes, como hoy, había que escoger con cuál noticia uno se limpiaba. Porque había un clavo con un montón de hojas de periódico. Y usted iba leyendo y instruyendo, era una manera didáctica. Leía, escogía con cuál noticia se limpiaba. Les cuento esto porque probablemente mientras yo voy hablando, ustedes van recordando la propia casa de sus abuelas, sus propias vacaciones, sus propias roditas choladas, porque llegaban a veces los primos y nos decían, vamos a tirarnos de la cuesta de Olías en un cartón lleno de candela. Juegos de antes. Y nos íbamos por la loma con aquel ventolero y el más guapo, el más macubo se sentaba de último, el más fuerte, como decir... Bueno, el más guapo, el más valiente. Decía, me suelto, y se soltaba. Íbamos a barranco aquí por la peli. Y llegábamos todos como de Walking Dead, todos chollados, a mi abuelita, no para que nos curaran, para que nos pegaran. Porque si usted llegaba roto, peor que le iba. Y la abuela, ¿y usted? Abuelita, yo siempre caminaba así, usted no sabía. Dios guarde. Las abuelas no eran como ahora, chineadoras y simpáticas, o como yo, eran curiosas. Pues esta parte hablada aquí concluye porque lo que quiero, o lo que quería era yo, detonar en sus propias memorias estos recuerdos, estas vivencias. Detonarlas no para que las guarden en sus memorias diminutas, sino en sus memorias reales. Para que ustedes se cuenten y cuenten a otros estas cosas que no están en los libros, que no están en las bibliotecas, que a la larga se vuelven cementerios de memorias. Y también porque esto tiene que heredarse. Todo lo que hemos visto que expusieron los compañeros y lo que nos va a explicar ahora también el compañero que sigue, no tiene sentido sin la gente. No tiene sentido sin la gente. Podemos tener ciudades perfectas, iluminadas, inteligentes, modernas, viejas, pero sin la gente. ¿Qué sería de todos sin la gente? Y por eso cierro mi participación con esta canción. Es una canción que hice yo hace muchos años, tal vez casi unos 40 años. Se la hice a mis nietos, no sabía que iban a ser nietas y que iban a nacer hasta ahora. La canción se llama Recuerdos del Futuro y allí comento cómo es el mundo, cómo le cuento yo a ellos el mundo que me tocó vivir. Y había muchas cosas de cartón y de papel y la gente sonreía sin saber bien el porqué. Y había muchas huellas marcadas en los caminos y había 1000 destinos por nacer en cada niño. Entonces era el mundo
del todo marchaba del todo bien. Había la esperanza y había un poco de fe, y había el pan fresco y caliente de cada día, y se hacían poemas y bonitas melodías, y todas las parejas en los hijos florecían, y había muchas noches por debajo de los días, y todas las personas caminamos de la mano en pos de un mundo nuevo, en busca de sus hermanos, y todos le temíamos al plomo y a la bomba, y todos presentíamos el odio y la zozobra. Nada era como ahora, que escuchas a tu abuela con esta voz de alambre por la computadora. Sobran las palabras, no hay nada que decir, ¿verdad? Realmente. Y ahora, excepto Ana Claudia, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. De que le sacaste las lágrimas de la risa a muchísima gente, ¿verdad? Y ahora vamos con el arquitecto José Pablo Bulgarelli, para que nos comente lo que les comenté a su vez, y que dicha que estamos todos por aquí todavía. Aprovechemos de verdad, vamos a ver esto que nos va a mostrar. Que luego venía que suerte. Hemos podido. Bueno, primero agradecerles a los señores que me invitaron para estar aquí. Hoy les voy a presentar parte de los productos de un proyecto de investigación en el que estamos trabajando en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo acá en el TEC, ¿verdad? Que es parte de una línea de varios proyectos. Este en particular, lo que trataba era como de generar esa lista de requerimientos de lo que visualizamos para poder crear un ejemplo digital, porque ya les explico qué es. Esta es la lista de proyectos, nada más ahí como para darse una idea. Nosotros estamos proyectando en una primera instancia 6 proyectos diferentes para llegar al producto final, y este es el segundo, digamos, de esa gran lista. Siguiente, por favor. Decirles que es un trabajo que hacemos en conjunto con el Teatro Nacional, o sea, somos un equipo donde está el Teatro Nacional y el TEC trabajan en conjunto, y estamos siendo asesorados por compañeros de Sevilla. Entonces, como les decía, la idea principal, el objetivo principal es desarrollar como esta esa primera etapa del plan de conservación programada, que no me voy a dedicar a pero que es la base para generar el ingeniero digital. Y tenía esas 3 etapas o 3 objetivos, que era aplicar la fase de diagnóstico del protocolo, generar una línea base para el futuro desarrollo de la herramienta, y integrar información en una serie de modelos digitales que ahorita vamos a revisar. Entonces, nada más voy a ver ciertos conceptos que son importantes como para entender de qué trata esto. Y porque yo lo repito mucho y me da miedo que repetirlo y después nadie me entiende a qué me refiero. Concentración programada es esta forma, esta metodología en que ya no solamente hacemos mantenimiento del edificio, sino que la idea es programar literalmente cuándo hay que hacer X
preparación, lo que sea, pero también anticiparnos a que si por X condiciones climatológicas la madera se está llenando de bichos, digamos, es poder anticipar esas cosas, digamos, esa es la idea de la conservación programada. Gemelo digital, vamos a hablar de un modelo digital. El gemelo digital es una plataforma en la cual conectamos en un medio digital el edificio con sensores y vemos qué le está pasando al edificio. Lo vemos en la computadora. ¿Qué puede sucederle? Bueno, ¿qué le está sucediendo ahorita y qué efectos podría tener eso? Nivel de madurez habla de qué tan desarrollado está el nivel digital, ahorita lo vamos a ver. Y variables de monitoreo son aquello que vamos a ver, aquello que vamos a ver, porque podríamos ver muchísimas cosas en el edificio. Entonces, ahorita estos son los 4 productos del proyecto, pero yo me voy a enfocar en los últimos 3. Entonces, sigamos. ¿Okay? Algo importante, continuamos, es que para poder hacer un gemelo de estas características había que entender, comprender la estructura del Teatro Nacional. Uno ve el Teatro Nacional, es un edificio hermoso y ve sus detalles, etc. Pero nosotros vamos a entender la estructura como tal. Para eso usamos técnicas medio invasivas y no invasivas. Medio invasivas es básicamente, digamos, aquí la fotografía de arriba es que metimos una cámara endoscópica en el entrepiso del teatro. Pero lo otro, estamos utilizando y es un GPR que se utiliza en este particular instrumento, se utiliza para detectar donde hay varillas en paredes de concreto. Pero nosotros ahí lo que queríamos era identificar dónde estaban ciertos elementos del teatro que sí sabíamos que existían por los planos, pero no sabíamos la ubicación exacta. Entonces, mediante el GPR podemos ubicarlo. Si querés pasar, ahí continúa, ahí lo que hacemos es contrarrestar la información histórica del teatro que está desde 1890 y pico hasta la actualidad y poder ubicarnos. Una cosa que no dije antes es que el proyecto en esta primera etapa solo nos ubicamos en el primer cuerpo del teatro, es decir, en el foyer y vestíbulo, digamos. Estas imágenes de GPR nos ayudan a ubicar precisamente dónde están las vigas, viguetas, todo el entramado estructural del teatro. Fotografías históricas de el refuerzo estructural que se hizo en 1990, la ubicación exacta. Entonces ahí nosotros empezamos a generar los modelos y a ubicar los elementos estructurales en el lugar. Esto es muy particular porque las bitácoras de construcción hablan del esfuerzo que se le hizo para poder colocar esta alegoría a la fama, ¿verdad? Que es terrorismo, pero no ni dicen exactamente cómo es esa estructura ni exactamente dónde está ubicada. Nosotros lo buscamos con el GPR y empezamos a hacer agregaciones porque en ese momento no nos dejaban abrir el entrepiso. Próximamente nos van a dejar de hecho. Estos son como proyecciones de cómo ver el Teatro Nacional con rayos X, por ejemplo, ¿verdad? Estos son fotomontajes. Entonces el modelado tridimensional nos permite esto, ¿verdad? Nos permite entender bien cómo es el teatro. Las columnas de mármol hermosas que uno ve en el vestíbulo, que no son de mármol, son esa estructura en acero, ¿verdad? Y que es muy innovador para esa época. Recordemos que esta estructura se trae desde Bélgica, ¿verdad? Y se arma aquí en el país con artesanos ciclos y la idea es como poder reconstruir esto, ¿verdad? Porque uno pensaría, claro, la gente del teatro debe saber exactamente cómo se construyó. Pues, los registros están, pero no está como muy ordenado. Entonces nosotros nos encargamos de eso, digamos, de generar toda esa la volumetría y la planimetría para poder entender bien cómo está construido el teatro. Pero todo esto es parte del trabajo que evidentemente queda en el teatro. O algo que es importante decirlo, la UCR con los estudiantes de ingeniería han generado diferentes modelos de las diferentes partes del teatro, pero modelos arquitectónicos. Nosotros, entonces, los dijimos, bueno, más allá del arquitectónico, vamos a ver estructural, y por eso es que estamos haciendo sinergias también con la UCR. Entonces, el modelo final de esta primera parte del Teatro Nacional pues es esta que ven, ¿verdad? El modelo estructural. Y la gran ventaja es que nosotros podemos desgranar todas las partes y eventualmente, si le pasa algo al teatro, ahí está la información.
Entonces, a partir de ahí se genera la documentación, lo que llamamos en arquitectura la documentación 2D, pero los planos, típicos planos, ¿verdad? Que eso ya queda como planos así, planos de cómo se construyó, cómo quedó terminado. Entonces, a partir de todo esto y de lo que era importante para la gente del teatro, generamos los requerimientos para generar la herramienta digital que ahorita vamos a ver como una mantequilla. Entonces, perfiles de usuario. Tenemos para esta primera etapa 4 perfiles de usuario, es decir, primero es el técnico administrador responsable, ¿verdad? Es esta persona que va a llegar y va a poder configurar el dinero digital. El técnico especializado en conservación es esta persona que tiene estudios en conservación de toda la gama, o sea, pensamos desde conservación arquitectónica, conservación pictórica, conservación plástica, etc. ¿Por qué? Pues las obras del teatro no se limitan solo a la arquitectura, más bien, lo que tienen de mayor histórico es conservación pictórica y plástica. La persona custodia, que es esta persona que es encargada de administrar el edificio y darle su mantenimiento, y el apoyo operativo son todas aquellas otras personas que al final hacen el trabajo operativo del día a día. Entonces, todas estas personas van a interactuar dentro de la herramienta. Nivel de madurez, siguiente, por favor. En la terminología científica, los niveles digitales actualmente tienen 6 niveles de madurez, desde 0 hasta 5, ¿verdad? Entonces, va desde algo muy descriptivo, digamos, los modelos que ahora vieron se hacen a partir, o se pueden hacer a partir de croquis o a partir de lo que llamamos nubes de puntos, ¿verdad? Que eso sería un nivel más descriptivo del objeto. El identificable es cuando ya vemos un modelo tridimensional que podemos entender qué es y cuáles materiales tiene. El consciente ya empieza a tener este modelo que ya empieza a conectarse con sensores del edificio y sabemos qué temperatura hay hoy en ese lugar, etc. Comunicativo es cuando ya existe una conexión entre el edificio real y la plataforma y nos comunica exactamente qué es lo que está pasando ahí. Actualmente la tecnología comercial, digamos, por ejemplo, Coca-Cola tiene implementado un gemelo digital en la planta de Liberia, Intel también tiene en sus centros de operaciones, tiene gemelos que les dicen, ok, hoy están sacando X cantidad de productos y están saliendo de esta manera, etc. En conservación también existe ya gemelos digitales donde nos dicen, ok, el edificio hay una temperatura tal, una unidad de temperatura tal, pero nada más dice la información hasta ahí. Cuando se vuelve interesante es en el nivel 4, en el interactivo, donde todavía no hay evidencia científica de que exista gemelos digitales con ese nivel de madurez, donde ya podríamos predecir, es decir, este espacio, ok, hay N cantidad de personas, hay una cantidad de partículas en el aire de dióxido de carbono que, por ejemplo, en la pandemia podría ser peligrosa porque la cantidad de CO2 podría hacer que el virus se activara, ¿verdad? En el COVID, por ejemplo. Entonces, si los sensores detectan eso, podrían generar una alerta y decirle, mejor que se vayan al menos 10 personas, no sé, ya estoy bateando. Entonces, esa interacción donde ya hay posibles escenarios en función de la información es lo que queremos generar en el proyecto. Y por último, en algún momento la idea es que esos escenarios que se programan, cuando hay X cantidad de personas, hay X peligro, levanta una alarma, que son escenarios que se configuran. La idea es que haya en un futuro un motor de inteligencia artificial que te vaya diciendo, que te vaya aprendiendo a generar por sí solo los escenarios, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, a nosotros en el proyecto lo que queremos es generar un gemelo digital comunicativo con interacciones interactivas, porque es lo que la tecnología creemos que nos permite hacer hasta el momento. ¿Cuáles variables vamos a medir? En este momento que ya estamos midiendo, de hecho, en el Teatro Nacional, temperatura ambiente, humedad relativa, iluminación incidente, partículas en el aire, específicamente CO2, y también generamos, gracias a una alianza que hicimos con Ingeniería en Construcción, un dispositivo prototipo para medir movimiento, tanto de desplazamiento como de la vibración, ¿verdad? Toda esa información
ya está ubicada, de hecho, digamos, hay sensores ya ubicados en el Teatro Nacional que desde septiembre de 2023 estamos midiendo información, que es información que estamos utilizando para los objetivos del proyecto. Y que digamos, la idea de esta información es ligar la variable de monitoreo con el material y el material al objeto. Me explico. Si sabemos que la humedad en este espacio, si sabemos que la humedad puede generar un buen ambiente para agentes biológicos, para bichitos, ¿verdad? En la madera, entonces podemos ligar la humedad con la madera con aquellas nubes. Entonces, eventualmente podríamos saber que bajo ciertas circunstancias hay un peligro de que se genere proliferación de este animal, este bichito en particular. La idea es que podamos lograr eso. Módulos propuestos, básicamente la idea es que tenga 3 módulos el nivel digital. Uno donde haya un repositorio de gemelo donde está la información como una biblioteca, ¿verdad? La información propia del gemelo y también las configuraciones. Otra transferencia de información es que los sensores, cómo yo transfiero la información a la plataforma, y la integración y visualización, es decir, cuando ya integro esa información de la humedad a visualmente cómo se ve. Continuamos. Pero también hay una interacción entre el repositorio de la transferencia, entre la transferencia y visualización, y la visualización y el repositorio. Todos esos escenarios son los que nos hemos creado en nuestra mente para poder imaginar qué es lo que queremos hacer. Entonces, no sé si podemos ingresar al Figma, si se logró. Pero digamos, ya existe, a ver, nosotros creamos lo que se llama un MVP, un producto mínimo viable. Y a partir de ese producto mínimo viable, que no les puedo enseñar, generamos las maquetas. No les puedo enseñar porque estamos en ese proceso de protección intelectual, etc. Pero generamos una maqueta de lo que podríamos hacer a partir de lo que ya sabemos que podemos empezar a programar, ¿verdad? Y es que la idea, Pablo, si querés posicionar el cursor, digamos, en alguna de las 3 exacto. La idea es que a partir de esa plataforma la gente puede ingresar al espacio, puede ver donde hay una alarma, donde está la bombita, exacto. Esa alarma dice más o menos qué es el peligro. Hay expectativas que hay que manejar, ¿verdad? Porque todavía no tenemos tecnología que nos diga en la columna tal está el problema. Lo que tenemos es la tecnología que nos dice en este espacio hay una humedad relativa tal que podría afectar tal material ligado a este elemento. Es como muy general todavía. Pero a eso vamos. La idea es imaginarnos qué es lo que vamos a hacer y cómo hacerlo. Bueno, si quieres, arriba, a la izquierda, arriba, pero súper arriba. Ajá, abajo, en alguna de esas puedes marcar otra. Ok, y ingresar. Ajá. Y marcar la tercera. Que también es ahí, la idea es que cuando la gente ingrese también pueda ver más o menos dónde está el problema, si hay una ficha informativa de qué es lo que puede ser que esté siendo afectado. Es que todavía no hemos llegado a que la herramienta nos diga exactamente cuál es el problema, pero sí que dé pistas a la persona gestora que actúe antes de que sea visible la mancha, por ejemplo. Esa es la idea. Si queremos, lo volvemos a la presentación. Y bueno, también, evidentemente, detrás de esta maqueta también hay una programación que puede hacerse en la herramienta, seguir para abajo. Ok, la programación, esto también ya sabemos que es posible hacer, ¿verdad? Programar nuevas variables, entonces, si así lo queremos, ¿verdad? Y bueno, ¿en qué estado estamos ahorita? Ya superamos esta lista de requerimientos técnicos de qué es lo que queremos hacer, cómo queremos que se visualice, etc. Estamos en una etapa de recolección, generar los protocolos para que las personas custodias en un futuro sepan exactamente cuál es la información que se requiere para programar. Entonces estamos generando esos protocolos con el Teatro Nacional, pero ya no solamente del primer cuerpo del Teatro Nacional, sino de todo el Teatro Nacional. La idea es al final recuperar
no recuperar, sino utilizar los modelos que ya hicieron diferentes estudiantes de la UCR, hacer un modelo digital completo del Teatro Nacional en diferentes. Ahí tenemos que hacerlo en diferentes modelos porque la información es demasiado grande. Y luego ya empezar a programar. ¿Verdad? Estamos en esas etapas. La idea es que en un futuro el modelo, la herramienta no solo tenga, el modelo digital no solo tenga 3 módulos, sino que contemple también un módulo operativo, es decir, como donde el custodio logre decir, bueno, fulanito tal, haga tal cosa, ¿verdad? Y hágalo de esta manera. Un expediente digital como un EDUS, ¿verdad? Se hizo esto y se aplicó esta técnica y en este estado está, no su corazón, pero sí sus columnas, ¿verdad? Y al final también el módulo de inteligencia artificial, que eso también va a ir evolucionando poco a poco en función de cómo evolucione la tecnología. Retos importantes, pues el levantamiento de información, la instrumentalización, la codificación. Aquí hay un montón de cosas de que yo tal vez como arquitecto en su principio no sabía todo el reto que había, pero como es un equipo interdisciplinario que estamos trabajando en eso, y uno va aprendiendo, ¿verdad? Son retos bastante grandes. Si me preguntan si será, o sea, si me dicen, pues vamos, usted de aquí a 5 años lo va a ver, mi respuesta es no sé, pero para eso es la universidad también, ¿verdad? Para investigar, para conocer, para romper barreras y decir, bueno, vamos a llegar, o sea, queremos llegar hasta ese punto, no sé si vamos a llegar, pero vamos a hacer algo y vamos a impactar, porque la idea es que el nivel digital sirva, o las herramientas de este tipo sirvan para que se gestione de una manera más eficiente los recursos y cómo no preocuparnos por un símbolo nacional como el Teatro Nacional. Entonces, aquellas personas que nos quieran seguir en las páginas, en Instagram, por ahora hay un poquito de información, pero va a ir creciendo esto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Como les dije, no los defraudé ni les mentí. Interesantísimo de lo que nos venían a hablar. Este es un proyecto sin duda que a mí no solo me impresiona, sino que me alegra profundamente ver cómo la inversión en la educación pública del país, ¿verdad?, se invierte en la conservación de nuestro pasado tangible, en este caso del Teatro Nacional. Bien, ahora para ir cerrando, vamos a hacer una dinámica muy corta, un par de minutos cada uno, quizá en el mismo orden, ya sea para que se refieran a la intervención de alguno de los otros panelistas o para hacer algún tipo de cierre con respecto a la de ustedes. Pues yo la verdad es que súper conectado con las 3 cosas. Yo, o sea, el proyecto de iluminación me parece increíble y buenísimo porque realmente, yo no sé, bueno, a mí me genera un poco de ansiedad, como que a las 6, 7, 8 de la noche se termina la ciudad. Es como un poco, es demasiado temprano. Y no sé, también la noche es importante, ¿verdad? O sea, o incluso que le pueda agarrar uno la noche y que no pase nada, ¿verdad? Como que haya también otra cosa, ¿verdad? Es otro mundo que se enciende. Entonces, también, con respecto a usted, sí, increíble, o sea, con la tradición oral y me parece súper importante. Y me parece súper importante reconocer además que todos hacemos lo que se hace, obviamente no de manera fluida y divertida. A veces sí, pero ¿verdad? Todos tenemos un contador de historias adentro y todos tenemos como toda esta cosa en la cabeza ahí que queremos contar. Y la tecnología, bueno, a mí que me da mucho miedo y que me considero ignorante al respecto. Las aplicaciones positivas siempre son esperanzadoras y todas lindas, ¿verdad? O sea, como que... Sí, o sea, también irle perdiendo el miedo
es como súper importante y además creo que no queda otra, ¿no? O sea, también en la elección vamos, está pasando y hay que decir, la cosa es que deje de estar en manos de las personas equivocadas y cambie de mando. Sí, en términos fotográficos, todo lo que ellos dijeron y verlos aquí a todos ustedes también a mí siempre genera inspiración y yo siempre estoy en constante ahí búsqueda de nuevas ideas y siempre estar viendo caras y cosas siempre es como inspirador y muchas gracias. Bueno, de mi parte, agradecerles por este espacio. Creo que compañera de comunicación Marjorie y yo nos vamos también con esa espinita de que como hacen falta los espacios en Heredia, más espacios así, estamos trabajando por eso. Temas de fotografía, bueno, tenemos un centro cultural Mardengo a disposición de los heredianos, pero también de cualquier persona. Es un espacio gratuito donde se pueden utilizar salas para eso se conformó y es patrimonio, como es uno se veía por allá. A mí sí me gusta, gente que no saca tanto el ratito por ir a sentarse a ver una galería o ir a ver una exposición de fotos y sacar el rato que hace y ver qué, cuestionarse qué percibo, qué siento, qué me quiere decir tal vez esa foto o el fotógrafo o el artista también con sus cuadros, con sus pinturas y demás. Y esos espacios son necesarios, conectar demasiado con toda la historia, toda la parte que ella nos contaba, porque yo no nací en Heredia, yo soy de la zona sur de Costa Rica, bastante al sur, bien al sur, Ciudad de Sur, pero me vine a Heredia muy joven y ya soy herediano. Pero ella contaba muchas cosas que yo, hablando con compañeros del colegio acá, nadie conocido y nadie vio. El tema, viviendo mi abuela, allá el tema de las construcciones, allá las horas son muy diferentes acá. El que nuestras vacaciones era jugar en una calle de piedras y bola, ¿verdad? Hasta altas horas de la noche, o no tan noche porque Dios guarda, ¿verdad? Nos esperaban y no muy bien. Pero qué bonito también esa parte, no se pierda, que a veces por andar pegados en esto, desconectamos de lo que realmente nos rodea por estar conectados en algo que más bien nos aísla hasta cierto punto. Y con lo de Pablo, ¿verdad? Para mí interesantísimo porque es algo que nosotros estamos buscando, el tema del mantenimiento de edificios patrimoniales. A veces, como no tenemos toda la información que quisiéramos, nos esperamos hasta que el edificio ya le pasó un daño, que ya va a salir carísimo, ya no sabemos en qué momento pudimos haberlo atendido, justamente por no tener este tipo de herramientas. Y la tecnología, yo creo que bien aplicada para este tipo de situaciones, siempre debe ser bienvenida, siempre debe ser apoyada y ojalá y sigamos promoviendo esto desde los centros de estudios de la universidad y también de estos espacios, ¿verdad? Que nos fomentan y nos incomodan para no quedarnos con lo que ya tenemos, sino ir un poquito más allá. Y de verdad los felicito y muchas gracias por el espacio. Bueno, por mi parte, muchas gracias a TEC por generar estos espacios y muchísimas gracias por contar a estas personas rarísimas. Yo me siento como con los mopeds. Somos unos bichos rarísimos. Pero el mundo no cambia por el estándar, el mundo cambia por los bichos rarísimos. Y además, hoy se juntó aquí el ente interior de Pablo, que hay dos Pablos, tres Pablos. Por supuesto, la gestión que ya busca la comunidad de Heredia y que nos invita a ver con ojos nuevos lo que es viejo. Y por supuesto, yo estoy aquí boquiabierta con todo lo que puede hacer la tecnología en función de preservar las cosas que tanto amamos. Preservarlas también para valorarlas, porque no se trata de preservarlas y meterlas en una especie de sagrario digital a donde nadie tenga acceso a ellas.
De mi parte, muy complacida. Al principio me preguntaban que para qué me van a invitar, yo decía, bueno, me siento ahí como rara, pero me sentí como pata en el agua. Porque hablar de estas cosas entre amigos, entre ciudadanos, es un deber también, y es una alegría muy grande ver que no son cosas que solo piensa uno, ver que hay otro montón de bichos raros pensando, cuestionando, aportando. Así que muchísimas gracias por mojarme los pies en ese chat. Tal vez lo que creo que es, por lo menos es evidente para mí, no sé si para ustedes también, es que desde las diferentes trincheras en que cada uno de nosotros y nosotras nos armamos, podemos trabajar en función de lo que nos apasiona, ¿verdad? Desde diferentes trincheras, proteger el patrimonio es relevante porque al final es lo que, ok, esto que pasó, este patrimonio que es mío, define lo que soy, lo que somos. Y desde la tradición oral, ¿verdad?, que es antiquísima, que es donde empezamos a traspasar el patrimonio, como cuidamos, desde la tecnología empezamos con las pinturas rupestres hasta llegar a la fotografía, el poder encontrar técnicas para preservar en el imaginario colectivo cómo es la ciudad de noche, desbancar eso de que la ciudad en la noche es peligrosa y que a partir de la luz podemos proteger también el momento, hasta buscar la forma de aprovechar la tecnología para poder prever qué es lo que está pasando. O sea, el punto es que desde cada una de las trincheras de cada uno de nosotros y nosotras podemos impactar en lo que nos parece importante. Y yo creo que aquí nos reúne el patrimonio cultural, y la pregunta de cómo lo protegemos, y cada uno hace su esfuerzo, su granito de arena. Creo que esa es como la principal reflexión que, por lo menos a mi personal, me queda, y muy agradecido con todos y todas. Bien, vamos cerrando esta actividad que me parece y capto por los aplausos que les ha satisfecho, les ha gustado. Vamos a abrir un pequeño espacio para participación del público si alguien desea. Sí les agradecería que fuésemos muy precisos, muy concretos en caso de que hubiese alguna de esas intervenciones. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días a todos. Felicitaciones por la exposición de actividad. Tengo una consulta para el ingeniero López respecto a Heredia, ¿no? Y toda la identificación que está generando, ¿no? Desde el punto de vista del paisaje urbano, contemplar una peatonalización de la zona para poder apreciar bien este patrimonio que se está iluminando, podría generar más público, más interés, más apropiación del patrimonio por parte de la comunidad, y no solamente de la comunidad, digamos, interna, sino también de los turistas que puedan venir. ¿Se ha contemplado peatonalizar toda esta zona o está en proyecto? ¿O cómo es la viabilidad en ese sentido, ¿no? Gracias. Sí, claro, hay un proyecto, bueno, esto forma parte de una iniciativa que se llama Heredia Vive y Descubre, que conlleva lo que es la creación de un bulevar 100% peatonal. Ahorita son 400 metros, los 400 metros van desde el Liceo de Heredia hasta la Richard Nixon, los que están en Heredia conocen un poquito, pero son 400 metros en línea recta, y reúnen 10 edificios o conectan 10 edificios patrimoniales. Heredia también sufre otro tema, tenemos electrificación, tenemos unos atardeceres lindísimos con unos cables fatales. No, en serio, llega el verano y uno ve esos colores lindísimos en el cielo, pero vuelve a para arriba, no, mejor no somos iguales, mejor ni vuelva a ver. Entonces, a raíz de eso, también este mismo proyecto contempla ya la electrificación subterránea que se está trabajando. Bueno, la empresa de servicios públicos de Heredia se sumó al proyecto. Y ellos dijeron, ¿ustedes van a empezar con eso? Bueno, ¿cómo puedo aportar? Y nos lo dije. En este lugar no queremos ver cables, queremos iluminación a escala humana, no alumbrado público,
de calle normal, y ellos felices aportando también. Entonces sí está contemplado completamente, pero eso está esperando ya el próximo año empezar con el plan piloto, que es lo que tiene ahorita planeado, y luego ojalá salga ya, porque es político el tema, está en un museo municipal, falta la declaratoria de interés público, que es lo que no se ha votado porque se volvió político, pero técnicamente sí cumple con todo. Gracias. Muchas gracias. Bien, bueno, ya para concluir entonces, Patrimonio hoy, en este noveno encuentro de desnudar el patrimonio de dudas, Pablo Cambronero en ese sentido, desde San José, su San José, nos instó a hacer de nuestra vida un patrimonio visual, a imprimirlo cotidiano, a conservarlo como recuerdo tangible en una caja construida de afectos. Vale la pena que lo pensemos. Luis Fernando López nos habló de iluminar la memoria, una memoria que además sabemos es transgeneracional, no nos pertenece a un solo grupo etario, sino a todos los ciudadanos. Una memoria transgeneracional, además, que es de Heredia y que por eso pertenece a todos los costarricenses. Porque, vamos, una Heredia por media calle empieza con la reapropiación de los ciudadanos heredianos, pero tenemos nosotros también que acuerparlos. Tenemos que ir a Heredia. Ana Coralia Fernández nos recordó con su magnífica técnica que la memoria oral es colectiva y es tangible, se puede tocar, es un valor, pero no tiene precio. Inapreciable, pues, fue ese viaje al pasado que nos regaló a todos, ciertamente algunos, ¿verdad?, por una cuestión de pertenencia generacional, nos llegó directamente al corazón, y eso no puede ser de otra manera, ¿no? Yo me acordé de una chollada aquí en una rodilla, particularmente, ¿verdad?, que estuve muy jodida, y eso se agradece profundamente. Ojalá de verdad lo interioricemos. Hay que volver a conversar, hay que volver a hablar en los hogares, en los sitios de reunión, cualesquiera que esto sea. La sociabilidad debería hablarse más, cada vez más. José Pablo Bulgarelli nos expuso una herramienta digital aplicada a un patrimonio tangible, pero lo hizo, y eso es lo que me parece a mí esencial de este trabajo, más allá de la banalidad tecnológica actual. Hay una banalidad tecnológica que no nos deja apreciar la herramienta, es decir, la extensión de la mano y del ojo que significa lo digital. Y lo llevaba más bien en su exposición hacia una atención activa del patrimonio y de su conservación, en este caso un patrimonio tremendamente apreciado por los costarricenses como es el Teatro Nacional. Nuestros 4 invitados, a todos los cuales quiero darles las gracias a nombre del Instituto Tecnológico, de la Casa Cultural Amón y del equipo extraordinario que hacen posible esto, encabezado por mi amiga, por mi hermana, mi queridísima Alexandra de Simone. Estas reflexiones, incomodarnos mutuamente, que he oído, gracias también a ustedes por estar aquí para compartirlas, para que el patrimonio siga siendo hoy, el patrimonio hoy, sí, hoy, para que el patrimonio no se nos convierta en un ayer perdido para siempre. Con eso cerramos entonces nuestro 9º ciclo de conversaciones, discusiones y paradojas. Muchísimas gracias a todos.